México, ante la crisis, tiene que hacerse cargo por lo menos de dos planos que no son excluyentes, sino complementarios. Su papel en los espacios multinacionales para tratar de incidir en medidas y cambios institucionales que favorezcan no solo la recuperación económica global, sino la posición de México en el contexto internacional, así como un conjunto de medidas propias, insustituibles, para generar una expansión de la actividad que pueda sostenerse en el tiempo y ser incluyente desde el punto de vista social. Buenas noches tengan todas y todos. Me es grato presentarles a estos dos grandes amigos que han tenido a bien compartirnos su tiempo y que estarán a lo largo de esta transmisión compartiéndonos una lluvia de ideas para generar una propuesta y poder tener un plan de recuperación económica. En primer lugar, quisiera presentarles a una gran amiga, Ana María Macías Juárez, una líder de Alternativas por México. Ella es originaria de Puebla, pero ha radicado en Veracruz desde hace varios años. Ella tiene una maestría en Administración Internacional en Negocios, enfocado a los proyectos estratégicos de gas, petróleo, en la Universidad Camilo Cela. Es vicepresidenta de Latin American Oil and Gas México. Ha publicado múltiples artículos en español e inglés de diseño inherentemente seguro de infraestructura petrolera y automatización y control en el sector de hidrocarburos. Y ahora, bueno, antes que nada, Ana María, bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Gaby, por la invitación y por este espacio. Ahora tendré a bien presentarles también a otro gran amigo del estado de Chihuahua, Pepe Jordán. Pepe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y me voy a permitir leer una breve semblanza tuya. Pepe es técnico asistente en programación titulado en el COVACH, director general del Fideicomiso, organismo público descentralizado, como sabemos, subdirector de soluciones de crédito de la banca empresarial. Pepe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gaby? Mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Bueno, pues adelante, creo que podemos tener una plática muy amena y muy productiva. Así es. El formato que nos toca el día de hoy estar trabajando es un taller de ideas. Si les parece bien, vamos a iniciar con una breve introducción por parte de cada uno de ustedes. Para esto tendrán alrededor de 3 minutos en esta introducción y posteriormente vamos a tener un bloque de lluvia de ideas y de conversatorio para generar estas conclusiones que nos llevarán a plantear el plan de desarrollo económico. Me gustaría darle la palabra en primer lugar a Ana María. Si quieres iniciar con esta breve introducción, adelante, te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes. Fíjate que, pues como ya comentaste, mi mayor experiencia está en el sector de la energía, hidrocarburos. Tengo 25 años de experiencia en este sector. Me he dedicado todo el tiempo al diseño inherentemente seguro de plantas estratégicas. He tenido el gusto de elaborar y diseñar 54 estaciones de bombeo de todo el país, de bombeo de gasolinas crudo. He publicado 2 libros en Europa de diseño inherentemente seguro en infraestructura petrolera. Y actualmente, pues, soy vicepresidenta de Latin American Oil and Gas, que tenemos proyectos estratégicos en energías renovables, energías limpias y también en todo lo que es el sector de energía y gas.
También soy consejera nacional en el sector energía y pues estoy súper encantada de poder participar en este foro y de aportar pues mis ideas de cómo podemos levantar la economía en México y en cada uno de nuestros estados. Te agradezco mucho esta introducción, Ana María. Vamos a darle la palabra a Pepe. Gracias. Bueno, pues primeramente reiterar el agradecimiento a Sumando, a ti, Gaby, por la invitación personal, una buena amiga. Y bueno, sin duda creo que esta iniciativa es muy pertinente. Viene en un muy buen momento en el cual estamos a vísperas de un año electoral en que podemos trabajar iniciativas interesantes, las cuales impulsar desde la ciudadanía. Es algo que creo que nos falta muchísimo en el país. Sin duda sí hay gente muy comprometida, pero creo que es un trabajo de todos y todos debemos de aportar. Y creo que por eso es tan pertinente en este momento este ejercicio, estos diálogos que se han ido desarrollando durante el día de hoy y continuarán el día de mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, contarles un poquito de mí. Soy licenciado en Administración Financiera, estudiando una maestría en Ingeniería Administrativa. Por ahí me ha tocado participar como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Me ha tocado trabajar en diferentes instancias. Actualmente soy director del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas en Chihuahua, para resumir el nombre porque es muy largo. Colaboro en algunas instancias de participación ciudadana, como es el CEPAC. También me ha tocado pues, participar y trabajar también como profesor en algunas universidades. Y bueno, la verdad es que creo que impulsar estas iniciativas, estas propuestas por medio de estos diálogos va a ser muy interesante y un punto de partida que nos puede dejar mucho. Muchas gracias, Pepe. Sí, sin duda, la participación de los ciudadanos será fundamental en este rescate económico. Bien, pues vamos a dar inicio entonces a este segundo bloque. Ya vamos a entrar a esta lluvia de ideas de recuperación económica. Igual quisiera darle la palabra a Ana María para que pudiéramos iniciar esta charla. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué hace falta? Y como tú lo quieras abordar desde la ciudadanía, desde como empresaria, con tu actividad de liderazgo, ¿no? Entonces, Ana María, te cedo la palabra. Bueno, pues como todos sabemos, después de una crisis económica como la que hoy es globalizada, no es solamente localizada en México, ni por una situación puntual, como hoy mismo la estamos viviendo a nivel mundial, la realidad es que requerimos hacer una fase de ciclo de recuperación económica a nivel mundial. Desde mi punto de vista, la única manera de hacer la recuperación económica siempre va a ser a través de la inversión y el involucramiento ciudadano. Es decir, no podemos trabajar gobiernos solos, empresarios solos, ciudadanía solo. Tenemos que hacer un equipo, es el momento de trabajar de manera muy solidaria, pero siempre, o sea, la economía va basada en potenciar oportunidades y esas oportunidades generan pues el desarrollo económico. Entonces, desde mi perspectiva, una de las soluciones para hoy enfrentar estas crisis es la inversión en diferentes sectores, la inversión en infraestructura, en educación, en energías, en traer inversión extranjera con mejores oportunidades de las que hoy mismo pues, se han estado dando, ¿no? En los sectores. Lejos de cerrar el desarrollo de la economía a empresarios, creo que es el momento de abrir las oportunidades a empresarios que apuestan por hacer crecer los pequeños sectores, porque además fíjate que es bien interesante ver cómo en los sectores más grandes, que normalmente etiquetamos como las grandes empresas, pues son los que menos se mueven en las economías, para bien o para mal, se mantienen casi estables. Sin embargo, en los sectores más pequeños, por ejemplo, las pequeñas comunidades en donde de pronto cierra una fábrica porque ya no puede pagar sueldos a cierto sector, entonces ahí sí se degrada la economía. Una de las propuestas que además tengo yo con Alternativas por México es las industrias del futuro a través de energía. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros estamos potencializando en industrias del futuro, aquí en México, con alianza con Francia además,
traer ciertos sectores de producción, hacer clústeres de producción, maquiladoras, empacadoras, etcétera, donde los costos de la energía para estas empresas sean muy bajos. ¿Cómo podemos garantizar costos de energía bajos? Pues generando energía puntual, energías limpias, en todo caso eólica, solar, geotérmica, etcétera. Entonces, Puebla es un potencial inmenso en diferentes tipos de energías, al igual que el estado de Veracruz. Así que, bueno, estamos haciendo un proyecto muy sólido, ya hablando con gobiernos como Francia, gobierno en México, y pues nuestros estados y ciertas cámaras que están apoyando este tipo de proyectos, en donde lo que estamos tratando de hacer en todo momento es captar inversión nacional e internacional, pero con la finalidad de generar empleos. Aunado a esto, estas industrias del futuro que estamos planteando en Alternativas por México, ciertamente, es brindar una alta capacitación, alta competencia, porque la mayoría de las competencias, todos nosotros hemos soñado algún día ir a estudiar al extranjero, y eso se basa en que las oportunidades de desarrollo en esos países es mucho más amplia. Ahí tenemos diferentes sectores, diferentes becas, diferentes oportunidades, y curioso, hay una fuga de capital humano, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto de Alternativas por México, que está planteado hacia la ciudadanía, a los empresarios y al gobierno, que agrupa a las tres fortalezas que son lo que hacen que un país crezca, definitivamente es la alta competitividad y fomentar la inversión. Eso es lo que de manera general te puedo comentar. Ahora, obviamente, pues hay detractores en las políticas públicas que no permiten el desarrollo de ciertas inversiones, y también hay detractores en los sectores financieros y en la manera de ver hoy mismo la recaudación, que tampoco facilita muchísimo la inversión extranjera y nacional. Entonces, bueno, pues tenemos una gran oportunidad en diferentes rubros, leyes, educación, infraestructura. Insisto mucho en esto de la infraestructura, porque no es solamente invertir en la infraestructura, sino que las facilidades de la infraestructura sean amplias para que pueda generarse empleo. Imagínate invertir en una planta que genere N número de megawatts, la cantidad de empleos que se generan en el momento de la construcción, en el momento de la operación y en el momento de la distribución. Es increíble lo que se puede generar. Así que, bueno, una de las grandes ideas es generar energías limpias, que además el resto de los países del mundo están apostando al desarrollo de la economía, como Alemania, Francia, incluso Colombia, que nos está dando la vuelta de ser un país que estaba mucho más abajo que nosotros hoy, con su economía naranja, está logrando desarrollar grandes proyectos y todos basados en costos de energía bajas por energía puntual. Yo creo que Puebla y Veracruz pueden apostar por este tipo de soluciones que generen mucho empleo, mucha productividad y alta competitividad. Así es, Ana, estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno de los grandes enfoques para el desarrollo es poder mantener la inversión, tanto local como extranjera, ¿no? Y todo lo que nos has platicado el día de hoy acerca de estas energías limpias es bastante interesante. De hecho, aquí en el Facebook la gente ya empieza a preguntar. Y quisiera hacer esta pregunta para que no nos saliéramos de contexto antes de darle la palabra a Pepe. ¿Cómo lograr esto si el gobierno actual canceló el proyecto de energías limpias? Bueno, justamente comentaba que uno de los mayores detractores que hoy tenemos son esas políticas de gobierno que no, el gobierno federal y estatales no es que estén cancelando los proyectos de energía. Desde nuestra óptica y desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, que hemos tenido la oportunidad de platicar con los diferentes sectores de gobierno, Secretaría de Energía, Gobierno Federal, etcétera, realmente lo que se está tratando es de hacer una regulación real al cómo subirnos a la red para cuando se genera la energía. Porque la generación de energía no nada más es generar energía y ya. O sea, involucra, por ejemplo, subirse a la red y el subirse a la red es que paguemos también el costo de esa distribución para poder llegar a los diferentes puntos de distribución. Así que, bueno, realmente tenemos mucho trabajo en México. Actualmente las leyes
no se ven muy claras, sin embargo creo que es un proceso de adaptación, ajuste y que estamos trabajando para que esto funcione. Las energías limpias a nivel mundial son el único mecanismo que sirve para lograr cambiar la mentalidad y las economías de los países. Ahora, claro que es lento ese proceso. ¿Por qué es lento? Pues porque nuestro país tiene sus propias políticas y además porque no es fácil empezar a generar la cantidad de megawatts que las energías como los hidrocarburos generan. Así que bueno, hay mucho trabajo y muchos temas por delante que no me quisiera meter tanto en el sector energético, pero sí decir que la economía basada en energías limpias puede ser un detonador del crecimiento económico de nuestro país. Muchísimas gracias, Ana. Ahora le cedo la palabra a Pepe. Pepe, basado en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir? Aquí tenemos dos enfoques bastante interesantes, ¿no? Entonces, creo que tú podrías complementar muchísimo todo este tema. Entonces, te cedo la palabra para poder desarrollar tus ideas y tu propuesta. Gracias, Gaby. Bueno, primero creo que un poquito de contexto, voy a platicarles algunas ideas en lo general. Primero, pues esta crisis económica que se nos viene y que apenas empieza, en realidad, derivada del SARS-CoV-2 o COVID, como le llamamos, pues se viene a juntar, se viene a mezclar con una situación de falta de crecimiento, de desaceleración económica que ya teníamos y ya arrastrábamos en meses anteriores. Entonces se vuelve, la verdad es que así que un encontronazo entre dos problemas muy importantes. Y bueno, la verdad es que aquí el gobierno, el tema de COVID en específico, pues si bien no es su culpa, por supuesto, no se puede anticipar esto, sí es su responsabilidad las acciones que tomen para minorar o para actuar en consecuencia de lo que ya está sucediendo, ¿no? Y aquí yo sí veo un área de oportunidad muy importante en el gobierno federal, sobre todo en varios temas, pero vamos a enfocarnos en el tema económico, que es el que nos compete en este momento. Se cancelaron instrumentos interesantes que si bien necesitaban reformas importantes y vigilancia más importantes todavía, como el INADEM, se cancelan. Obviamente se quitan herramientas para el desarrollo económico, para el emprendimiento, para la innovación, para el desarrollo de la microempresa, y no se sustituyen con ninguna otra herramienta real. Pues viene esta crisis en la que la más afectada va a ser la micro, pequeña y mediana empresa. Y sobre todo algunos sectores, ¿verdad? Por supuesto, el sector turístico, por ejemplo, es de los más golpeados, sin duda. Y así otros, pero no voy a profundizar en eso de los sectores, que bueno, ya todos sabemos, ¿no? Entonces los estados han tenido, algunos de ellos han tenido que salir, así como quien dice, al quite, a poder pues, subsanar un poco, sustituir un poco la acción del gobierno federal para apoyar a las empresas, ¿no? Sin embargo, obviamente los estados no tienen el alcance ni el poder tanto económico como estructural que tiene el gobierno federal. Eso pues es definitivo, ¿no? Entonces, obviamente hay una carencia ahorita de política pública adecuada y suficiente para poder realmente llevar esta crisis y poder recuperarnos de una forma más pronta, ¿no? La verdad es que la curva, al día de hoy estaba yo en una reunión, pues nos mostraban la curva que vamos a seguir o que se proyecta, y la verdad es que no hemos llegado al fondo, primero, y dos, si seguimos en esa tendencia, la recuperación económica no va a ser el próximo año, ni el otro. Entonces sí hay mucho que hacer en este tema. Y para mí, la verdad, algo que me comentó Ana María muy interesante, el tema de la inversión. Sin duda hay que fomentar la inversión, hay que no solamente atraer la inversión extranjera. Ese es un punto que muy importante y ahí se puede aprovechar el nuevo Tratado de Libre Comercio. Ya han venido nuevas empresas que también hay que aprovechar la guerra ahí que tiene Estados Unidos y China, comercial, que no se ha cancelado, sigue habiendo problemáticas importantes. Y muchas empresas han aprovechado ese nuevo tratado más esa situación con China para venirse a los estados de México, ¿no? Aquí en Chihuahua recientemente se vinieron tres nuevas inversiones de empresas extranjeras. En Sonora se anunciaron ayer algunas. Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad interesante que nos ha ayudado un poquito acá, sobre todo en Chihuahua, a medio generar un poco más de empleo, que ahorita en un momento hablar de ello. Pero además, algo muy importante que es además un aspecto social, es el tema de la micro, pequeña y mediana empresa.
fíjense, el 70%, más o menos 70% del empleo del país lo genera la micro, pequeña y mediana empresa, que normalmente son empresas más nacionales, normalmente, ¿no? Y aparte producen cerca un poco más del 40% del PIB. Y esas son las más afectadas. Estas representan el ingreso de millones de familias mexicanas. Y estas son a las que menos hemos podido apoyar realmente, ¿sí? Y no hablo nada más de los changarritos, que por supuesto que necesitan mucho el apoyo, sino también muchas otras empresas que se encuentran en esa brecha entre la micro, o nano, como le dicen ahora, y la mediana, ¿no? Porque también todas ellas generan un valor agregado, como bien comentó Ana María, que es muy importante. No nada más generar el empleo, sino un empleo que sea bien pagado, que es lo que genera una vida digna para las personas, un ingreso digno por una vida digna. Entonces ahorita nos encontramos en una situación compleja, está viendo los indicadores ahí de pérdida de empleo de marzo a la fecha, cerca de 1.200.000 empleos, casi un poco menos, se han perdido formalmente constituidos. Eso sumémosle los de la economía informal, que aparte representa casi la mitad de la economía del país. Entonces sí tenemos un verdadero problema en este tema y no vemos una claridad en la política pública federal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y así como iniciando un poquito el diálogo. La primera es buscar con los legisladores que se empuje a nivel federal este asunto, los legisladores federales locales de nuestros estados. Y dos, empujar con los estados propiamente iniciativas que se pudieran realizar regionalmente, ¿no? Creo que esas son dos cosas que podemos ir explorando en vista de esta negativa. Digo, por supuesto, hay que seguir empujando y proponiendo al gobierno federal de políticas públicas que sean adecuadas, pero bueno, también tenemos que buscar por otro lado y creo que ahí es un camino importante por el cual vamos a seguir empujando, ¿no? Ok, gracias, Pepe. De hecho, hay una pregunta de la gente que nos está viendo que va muy enfocada hacia lo que nos estás comentando, pero desde como una postura de preocupación. Dice, ¿cómo atraer pequeñas inversiones o a pequeños inversionistas, perdón, si de repente las oportunidades no están tan abiertas para nosotros? Porque siempre los procesos o son complicados o las cuotas son altas. Entonces, ¿cómo atraerlas o cómo motivar a eso si dicen que las MIPYMES somos parte importante para el desarrollo de la economía? No solo son importantes, son vitales. O sea, es un gran pedazo del pastel de la economía nacional, es de las MIPYMES. Sí, obviamente está muy fragmentado, hay muchísimas MIPYMES, millones. Pero bueno, una cosa muy importante, y creo que es un error, al menos lo he visto aquí en el Estado. Bueno, lo primero hay que mejorar el tema de la apertura de las empresas, facilitarles la forma, los trámites, desde el tema hacendario, desde el tema impositivo. Si no fomentamos desde el tema impositivo, es decir, de los impuestos fiscal, si no fomentamos que sea fácil abrir una empresa, no se va a lograr recuperar la economía rápidamente. Todo facilitar desde lo federal, que corresponde a la parte fiscal, recaudatoria, hasta los municipios, que es la parte de permiso, licencia, etc. Si no logramos agilizar esos procesos, se va a seguir retrasando la recuperación económica. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer modificaciones legislativas adecuadas en los procesos municipales, estatales y federales para poder agilizar la apertura de empresas, los permisos, etc. El tema de la ley pues, todo el tema fiscal, digamos, de ingresos, ver qué se puede hacer para poder a estas pequeñas empresas o estas empresas que van a iniciar apenas, emprendedores, digamos, ¿cómo le hacemos más fácil la vida? De por sí ser emprendedor ya es todo un acto de heroísmo en México. Definitivamente son personas que trabajan todo el día y lo hacen de todo. Son los vendedores, los contadores, los jurídicos, son los mercadólogos de su empresa. Sí. Todo lo hacen. Es que la verdad es que digno de admirarse. Los emprendedores son gente muy disciplinada, de mucha voluntad y mucho trabajo. Entonces, ¿cómo les hacemos el camino más fácil? Es una de las primeras cosas que tenemos que empujar. Y cómo fomentamos también a través de las leyes que la inversión mexicana, de mexicanos en México, sea más sencilla y que se garantice un Estado de Derecho a esa inversión. Esas dos cosas son fundamentales para el tema de inversión nacional. Otra forma es, hay que abrirnos también a nuevos esquemas de inversión. Es decir, hay oportunidades muy interesantes
de inversionistas extranjeros que quieren venir a México, pero no conocen México. Entonces, ¿por qué no vamos a asociarnos con ellos, a hacer empresas de participación mexicana y extranjera? Ellos ya tienen la tecnología, el know-how, bueno, de su sector. Bueno, aquí también conocemos muy bien México, cómo funciona, sus ventajas. Entonces, bueno, ahí hay oportunidades. Entonces, es también ser más creativos y buscar nuevos esquemas de inversión en todo el país, ¿no? Ok. Gracias. Muy buenas y excelentes aportaciones. La verdad es que creo que de aquí habrá muchos puntos que considerar para poner en ese plan de desarrollo económico. Gaby, Ana, fíjate que permíteme comentarte respecto al tema de Pepe, que comenta muy bien sobre las políticas públicas. Fíjate que la OCDE y todas estas organizaciones internacionales que manejan perfectamente las políticas públicas para llevar a todos los países a planes de desarrollo económico y tratar de homologar la riqueza a nivel mundial, cosa que es muy complicado, pero se tratan de establecer políticas públicas a través de estas organizaciones. Fíjate que si México estableciera políticas públicas reales con el involucramiento ciudadano y que los legisladores, diputados, senadores y gobiernos federales tomaran en consideración a la ciudadanía, pero no para votaciones de lo quito, lo pongo, cierro o abro una planta, no, sino para involucrar en políticas públicas verdaderas en donde los ciudadanos se involucren y aporten conocimiento. Pero para que el ciudadano se involucre y aporte, no solo el día que va a votar a una elección, porque esa es la única vez donde nos sentimos mexicanos, es la capacitación y el conocimiento. Un ciudadano sin conocimiento, sin conocer sus leyes y de verdad lo ampara sus políticas públicas, a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho, cómo exigirle a sus gobernantes mejores soluciones. Y no hablo de las ciudades más grandes, yo hablo, insisto, en las pequeñas comunidades en donde la mayoría de las veces son las personas más desprotegidas, pero todo está basado en el conocimiento que se les otorga a esas personas de a qué tienen derecho como ciudadanos realmente y qué deben de exigir a sus gobernantes realmente. Ahora, estas políticas públicas es muy importante que las establezcamos, que las desarrollemos y que se pongan en foros nacionales para que los gobernantes que hoy dirigen, no es de los partidos que sean, yo no hablo de un partido, hablo de las instituciones, de los gobiernos federales y estatales, tengan en consideración políticas públicas con modelos internacionales que han funcionado, no políticas públicas del que creo que va a funcionar. O sea, tenemos que copiar modelos. Mira, fíjate Irlanda. Irlanda ha sido uno de los países más conquistados del mundo en su historia y siempre sale de una crisis y vuelve a empezar y es un modelo de economía a nivel internacional. Hoy mismo con el COVID, que tanto comentaba justamente Pepe, que nosotros no tenemos una solución ante toda esta problemática que nos apenas inicia el deterioro económico de nuestro país basado en COVID. Fíjate que Irlanda hoy está despuntando como país por una política pública adecuada después de COVID. Entonces, eso es lo que sí, me gustó muchísimo lo que comentó Pepe respecto a las políticas públicas y creo que en México tenemos muchísimo trabajo como ciudadanos, como gobiernos, insisto, y como empresarios para que las políticas públicas realmente se lleven a cabo con conciencia y las hagamos valer, ¿no? Y leyes que garanticen las inversiones. Exacto, y también leyes incluyentes, ¿no? O sea, globales. Porque de hecho en este taller de ideas habemos de Chihuahua, Veracruz, Puebla, ¿no? Entonces, o sea, si pudiéramos ubicarnos en un mapa, prácticamente estaríamos casi yendo de extremos, ¿no? Y son puntos de vista que coinciden, pero y de diferentes perspectivas, con diferentes opiniones, por supuesto, por la experiencia profesional, pero al final de cuentas coinciden en los puntos medulares, ¿no? Aquí hay una pregunta también del público. Dice, ¿quién invierte en un país donde la incertidumbre generada por el mismo gobierno lo hace poco confiable? Y esto, súmele la inseguridad. ¿Cómo hacer atractivo para que inviertan? ¿Quién gustaría tomar esta palabra y generar como alguna propuesta para que, a pesar de las circunstancias en las que estamos, pues se pueda reforzar esa parte tan importante de la que ya hemos hablado como la inversión, ¿no? ¿Quién quiere iniciar? ¿O digo yo?
Pues Pepe, ya levantó la mano. Pepe, adelante. Gracias, Nadia. Bueno, primero creo que los propios mexicanos deberíamos ser los que invirtiéramos en nuestro país. Definitivamente, si tenemos ese amor a nuestro país, ese amor a nuestra tierra, podríamos ser los primeritos, ¿no? En impulsar esta inversión. Ahora, sin duda, sí hay una incertidumbre, pero no es una incertidumbre solamente en México. O sea, hay una incertidumbre a nivel internacional por estos temas. Y no crean que solo se concentra. Sí hay una peculiaridad en México por algunas situaciones o políticas, decisiones que ha tomado el gobierno federal. Sin embargo, todavía no está en un nivel, esperemos que no avance, en el cual no sea posible invertir. Digo, y lo hemos visto. O sea, les comentaba que a finales del mes pasado, mediados, se anunciaron 3 inversiones nuevas aquí en el estado de Chihuahua. La semana pasada se anunciaron en Sonora y así han estado anunciándose algunas. Es decir, a pesar de la incertidumbre, México todavía puede ser un país muy atractivo. ¿Sí? No hay que ser fatalistas tampoco, ¿verdad? Sí hay mucha oportunidad en México. Somos un país muy rico en muchas cuestiones, en talento sobre todo, y lo ha mencionado Ana María, y creo que es muy importante. El desarrollo del talento de las personas, de los mexicanos, esa capacidad ya hasta cultural de trabajar en la industria, sobre todo, cada región tiene su vocación económica, la industria, el turismo, el comercio, cada región, pero los mexicanos tenemos un talento de verdad envidiable en muchos lados. Entonces, sí hay muchos atractivos de invertir en México. Creo que es por ahí que hay que empezar, ¿no? No ser fatalistas, ver que realmente sí hay con qué vender a México, confiar en su talento como mexicanos, que lo hay mucho, y bueno, pues también amar a nuestro país y pues apostarle a él, ¿no? Yo creo que eso, yo me quedaría con eso. Fíjate que yo quiero aportar, sumar también fíjate que tuve la experiencia el año pasado de estar en Colombia, en Medellín en particular, en economía circular, en un proyecto de economía circular, muy interesante. Y sí te puedo decir, y contestándole por ahí a la persona que preguntó, ¿cómo garantizar esto? Definitivamente, si gobierno federal no se compromete a garantizar a través de leyes y políticas públicas las inversiones, realmente no hay inversión que dure, no hay interés de inversión que dure, aunque nuestro país sea una mina de oro en todos los sectores, ya, o sea, en agricultura, ganadería, pesca, tecnología, porque hemos ganado hasta cursos de robótica y mundiales de robótica. Tenemos muchísimos fuga de cerebros en tecnología, en nanotecnología. O sea, somos innovadores, somos creativos. México es un potencial. Yo siempre he pensado, ¿por qué no somos el mejor país del mundo? Porque tenemos todo. Tenemos las mayores costas. Somos un país que tiene 2 océanos, o sea, que podemos comunicarnos hacia Europa y podemos comunicarnos hacia Asia con una facilidad impresionante. Así que se puede potencializar el comercio, la maquila, somos extraordinarios en la mano de obra. ¿Por qué crees que se produce en nuestro país autos que se exportan a todo el mundo? Porque la mano de obra de México es extraordinaria. Es decir, el mexicano tiene todo para salir adelante económicamente. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno tenga la misma capacidad que tenemos nosotros como mexicanos. Pero para poder exigir que el gobierno lo tenga, nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos, como bien decía también Jorge, no solamente en opinar y en votar, sino en establecer verdaderas redes sociales, redes donde nos acompañemos todos a que los gobernantes hagan su trabajo. Y puse el caso de Medellín, porque hoy mismo Medellín tiene una de las mejores economías de Latinoamérica, Medellín como ciudad. Cuando Medellín venía de ser un problema, no sé si recuerdan, económicamente a través de la delincuencia, de las drogas, de la inseguridad, y todo lo que uno decía, Colombia, no, por favor, ¿no? O sea, ¿quién quería invertir en Colombia? Hoy mismo todo el mundo quiere invertir en Colombia. Entonces, claro que podemos. Se trata de garantizar seguridad, se trata de cambiar el chip también como mexicanos, que bien decía, nosotros somos los primeros, los mexicanos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que empezar a generar, aportar, y no solamente quejarnos, ¿no? Es momento de actuar todos y de aportarle nuestro granito de arena a nuestro hermosísimo y maravilloso país que es México.
Así es, muchísimas gracias. Pues la verdad es que ha sido una plática bastante interesante. Voy a abrir el tercer bloque, si les parece bien, para ir presentando las conclusiones, ¿no? Sus conclusiones. Y aprovechando, Ana María, por lo que decías, no nada más es una cuestión de gobierno, ¿no? También es una cuestión de la participación de los ciudadanos y de involucrarnos, ¿ok? Entonces, me gustaría que estas conclusiones las pudiéramos generar en esas dos vertientes, ¿no? ¿Qué le pedimos al gobierno, a las autoridades, a los partidos políticos como ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, como ciudadanos, ¿qué acciones están a nuestro alcance? ¿Qué acciones debemos de realizar? Y sobre todo, la responsabilidad de participar. Entonces, si gustan, lo hacemos en estas dos partes. Pepe, ¿gustarías iniciar con este tercer bloque, por favor? Yo creo que y pasará también al bloque anterior y como introducimos a primeramente tenemos que aceptar algunas cosas. La primera es la situación en la que estamos. Es una situación complicada, no podemos negarla, no podemos pensar en que, ay, pobrecito, nosotros tenemos que trabajar en ella y buscar soluciones. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque me ha tocado, por mi trabajo, me toca hablar con muchísimos empresarios pequeños. Obviamente se sienten pues muy desesperados por la situación, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que buscar las situaciones y como decía Ana María, miren, lamentablemente para muchos, esta situación va a hacer que se cierren empresas, que se pierdan muchas cosas, pero también va a crear oportunidades para los que están preparados. Entonces, que tenemos que enfocarnos en eso, en las empresas mexicanas, ayudarlas a prepararse para aprovechar esas oportunidades que se van a quedar a nivel mundial. La dos, bueno, en ese mismo sentido, adaptarnos a las circunstancias actuales. Entender que ya no podemos seguir trabajando con los mismos modelos de negocio en muchas de las situaciones, en muchos sectores. Tenemos que trabajar, tenemos que voltear a ver nuestra empresa, revisar la empresa en la que trabajamos y tratar de adaptar nuestro modelo de negocio, nuestro modelo financiero, etcétera, a lo que hay ahorita. Eso es indudable, no podemos seguir con lo que estábamos anteriormente. ¿Sí? Otra cosa, los apoyos económicos que puedan dar los gobiernos nunca van a alcanzar, jamás. O sea, es una política pública de emergencia nada más, no es sustentable ni es de impacto en el mediano y largo plazo. Pero lo que sí pueden hacer los gobiernos y tenemos que pedirles es que ayuden a las empresas a hacer accesible este tipo de servicios. Que busquemos la manera de que las pequeñas empresas puedan acercarse a profesionales, porque fíjense, es muy importante, una de las principales razones por las cuales una empresa cierra es la falta de apoyo técnico. Las chiquitas no tienen acceso a apoyo técnico especializado, es costoso para ellas. Entonces vamos a ayudarles en ese aspecto, ¿no? Es una propuesta que todo eso lo podemos hacer todos nosotros, todos los profesionistas que nos dedicamos al área administrativa, al área económica, contable, etcétera. Podemos hacerlo como un acto de ayuda a nuestro prójimo, ¿no? Desde ahí, desde la ciudadanía. Ahora, también hay que empujar la política pública estructurada y sistemática que nos ayude a las empresas. Hay modelos muy interesantes, como en Estados Unidos, el Small Business Development Center, que es una red de centros de asesoría a pequeñas empresas, muy interesante. Lo existen, también está en Chile, esta red, muy padre, muy interesante. Ahí está un modelo sistemático que pertenece, impulsado por el gobierno y la iniciativa privada, universidades, colaboran en ella. Son políticas públicas que podemos tratar de utilizar, ¿no? Aquí en México. También, pues, definitivamente, el tema de inversión, ya lo hablamos, no voy a profundizar más en él, pero si no fomentamos la inversión desde lo privado y desde lo público, va a ser más lenta la recuperación económica. Y sí, inversión pública, pero también estratégica, que fomente la actividad económica, telecomunicaciones, sobre todo, muy importante. No, invertir en el futuro, como bien comentó Ana María. El tema de energías es bien importante para el futuro, muy, muy importante, y tenemos que pensar hacia adelante, no hacia atrás, en tema de energías. Y bueno, y por último, yo creo que, bueno, 2 puntos finales. Desarrollar el talento de mexicanos aún más, para que logremos tener mejores
actividades mejor remuneradas, de mayor valor en lo que hacemos. Fundamental. Y creo que ahí he conocido varios estados que están desarrollando cosas muy interesantes. Creo que hay que fomentar también como ciudadanos y en nuestros gobiernos que se aprenda de otros lados. Compartir información, métodos y programas, políticas que estén funcionando en otros lados, ¿por qué no también adaptarlas en nuestras regiones? Y ya para cerrar, a lo mejor se va a algún punto u otro, pero creo que este es uno de los más importantes. Creo que tenemos y aprovechar el momento para conceptualizar a la empresa en un nuevo significado mucho más profundo y completo. Socialmente, comúnmente, y eso es uno de los errores, a lo mejor, de percepción de la sociedad, es que el empresario o la empresa significa que es rico, que tiene mucho dinero, que abusó. No, o sea, la verdad es que el empresario y la empresa es un ente social, es una organización social de personas, al fin y al cabo. Y también los empresarios tenemos que reenfocar un poquito nuestro concepto de empresas, no solamente en el tema de generación de utilidad. Otra vez, es una organización de seres humanos. Después de la familia es donde más tiempo pasamos. Y definitivamente tiene que ser la empresa un centro de desarrollo para la persona en su integralidad, ¿no? Ahora sí que, resumiendo, volcar la economía y poner a la persona en el centro de la actividad económica, no nada más la utilidad. Creo que es un cambio de perspectiva cultural, social, que tenemos que empujar muy fuerte. Creo que es un momento adecuado para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, sí. Creo que con eso cerraría esta intervención. Muchas gracias, Pepe. Ana María, si gustas hacer tu Pues yo cerraría diciendo que mi resumen es que definitivamente, vuelvo a decir la palabra clave, buenas políticas públicas, leyes que garanticen el desarrollo económico de un país, y no solamente hablo de inversión, hablo de educación, hablo de energías, hablo de responsabilidad social y obviamente de seguridad. Un punto muy, muy importante que quiero dejar enfatizado aquí en esta reunión es el que si un país no tiene la educación adecuada, estamos siempre destinados al fracaso. Es muy difícil brindar el mismo nivel de educación a tantísimos mexicanos que somos, ¿no? En otros países, pues, si tú te das cuenta, en países pequeños donde rápidamente las economías se ajustan, no pasan de los 30 millones de habitantes. Nosotros somos demasiados habitantes, pero si sectorizamos la educación a través de buenos gobiernos, buenos estados, buenos municipios, donde se ha demostrado que hay estados que son la punta de nuestro país, como León, es un ejemplo donde sus clústeres están siempre, León, Guanajuato, la verdad es que es mencionado en todo el mundo. Entonces, yo creo que podemos hacerlo, copiarlo, llevar esas buenas prácticas que ciertos estados lo están haciendo y trabajar cada uno en lo individual para lograr que nuestro entorno y nuestro contexto vaya cambiando poco a poco. La economía es la manera de darle valor a nuestro entorno, a nuestro crecimiento, y algo muy cierto que dijo Pepe, sin una buena remuneración, pues no hay felicidad, no hay desarrollo. Y algo importante, es muy preocupante ver el generar que 2,000 pesos para cierto apoyo, que 1,500 para cierto apoyo, que para las mujeres, que para los papás, que para los viejitos, que pues ese tipo de ayudas resuelven momentáneamente nada. ¿Por qué te quiero decir esto? Si tú multiplicas el número de personas a las que se les da un apoyo de 1,500 pesos, vamos a suponer 100,000 mujeres, madres solteras, por 1,500 pesos mensuales, ahí te das cuenta de que esa economía se pudo ir mejor en educación, en mejores inversiones de infraestructura para jóvenes, para estudiantes, que sean capaces de generar y desarrollar economías en sus contextos. Yo no digo que no haya apoyo, los apoyos son buenos en todos los gobiernos, pero no tiene que ser un modelo de vida, tiene que ser una circunstancia como la de ahorita, un apoyo por el COVID, porque realmente se requiere un apoyo de gobierno, y se aplauden también aquellas políticas que el gobierno ha tomado para ayudar a los sectores más necesitados. Pero no lo podemos dejar como nuestro modelo de desarrollo económico,
fomentar el que no estudien, fomentar a que sigamos teniendo mayores familias. Tenemos que aprender a distribuir los recursos que hoy tenemos porque cada vez son más complicados. Y uno de ellos es el agua, los alimentos y las energías. El mundo entero sin energía, sin agua y sin alimentos, pues estamos destinados al colapso. Así que pienso que un buen apoyo de gobierno federal, ciudadanos y todo, es enfocarnos a crecer todos juntos, solidariamente, a través del conocimiento, a través de mejores oportunidades en todos los sectores, las pymes, las microempresas y las grandes empresas. Muchas gracias, Ana María. Creo que todo lo que se ha aportado en este taller, en esta mesa de diálogo, va a quedar muy bien plasmado en este plan de desarrollo económico. Ya nada más me gustaría brevemente leer algunos puntos que se han comentado como manera de conclusión. Se habló obviamente de la industria del futuro con energía de bajo costo a través de las energías limpias, captando, obviamente, reforzar la economía, captando inversión nacional y extranjera, apoyando a esos inversionistas locales, ¿no? Presentarle a los legisladores iniciativas para facilitar los trámites y poder abrir una empresa con un proceso mucho más amigable, fomentar la inversión mexicana, asociarse con los extranjeros que tienen el know-how, pero desconocen el funcionamiento del país, ¿no? Generar o copiar modelos económicos o evaluar otros modelos económicos internacionales y desarrollando obviamente talento de los mexicanos, invertir en educación, invertir en educación y en infraestructura, adaptarnos a la situación actual, fortaleciéndonos y uniendo los sectores para poder generar acciones en conjunto y, bueno, fomentar la inversión desde lo privado, que ya lo habíamos dicho, y pues bueno, creo que a grandes rasgos ha quedado como de una manera perfectamente plasmada estos puntos que me parecen importantes que se puedan proponer, que se puedan llevar a cabo y que se puedan presentar como esta iniciativa ciudadana. Amigos, la verdad ha sido un placer para mí. Estaba programada, quiero comentarles a todos los que nos escuchan, estaba programada la doctora Patti Domínguez. No pudo estar por un tema de salud, pero le mandamos un abrazo por los que se están preguntando por ella ahí en las redes. Pepe, Ana María, muchas gracias. Estoy, la verdad, muy feliz de que hayan aceptado esta invitación. Y pues lo comentábamos hace rato, coincidimos, habemos en esta mesa 3 líderes de Alternativas por México y estamos formando estas redes de ciudadanos en toda la República que precisamente tenemos este tipo de acciones, contribuir en el desarrollo desde diferentes ramas, desde diferentes rubros, para tener un mejor país. Estoy muy agradecida con ustedes. Pepe, muchas gracias. Ana María, gracias por estar con nosotros en esta noche. Un beso a todos y muchísimas gracias por este espacio. Saludos. Gracias a ti, Gaby, a Ana María y al esfuerzo que están haciendo este foro muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a ya detener la transmisión, por favor.